Bueno, ingresamos a este segmento de Insólito e Inexplicado. En Hoy con Octavio, que es un programa para quienes han roto los paradigmas tradicionales, ampliar sus conocimientos yendo más allá de lo que nos han enseñado e investigar más sobre todo lo que nos ha ocultado, iniciamos hablando la semana pasada un tema sobre la teoría de la creación del hombre de acuerdo a las tablillas sumerias, ¿verdad? Creo que quedamos iniciados. Entonces, ¿qué tal si ingresamos a este segmento lleno de una vez? Recordemos que estábamos contando que se encontraron 26.000 tablillas sumerias en el año de 1847 en las ruinas del palacio de Sennacherib en la antigua Nínive, y que detallan claramente cómo fue la creación del ser humano por parte de unos seres que descendieron a la tierra hace 450.000 años y fueron denominados los Anunnaki. Anunnaki quiere decir bajados del cielo, que en las escrituras católicas lo llaman los Nefilim, pero son igualitos. También resumamos cómo Enki, uno de los dioses que descendió, y su hermana Nirhurzak se encerraron en los laboratorios biológicos de Eridu, denominado Chi-Im-Ti, que traduce o que significa la casa donde se insufla el viento de vida, y que tomaron un homínido hembra y les trajeron el óvulo, el cual fue fecundado por un esperma de un joven Anunnaki. Una vez este huevo estuvo inseminado, lo volvieron a reimplantar, pero no en la mujer mono, sino en el útero de una hembra Anunnaki. Pero como este no era perfecto de acuerdo a lo solicitado a Enki, él usó su propio esperma y de su sangre retiró el TMA, que fija la memoria, o sea, lo traducimos como los genes, realizando así la mejor de las mezclas, y depositó el embrión en el útero de su hermana, la diosa Nirhurzak, y creó un nuevo ser al que llamó Adapta. Era un hombre con mayores habilidades que los anteriores híbridos, mucho más inteligente, y usando el árbol de la vida logró dotarlo de la capacidad de reproducirse. Recordemos que en el mismo Génesis dice que en el Edén, o sea, el Dilmud, de acuerdo a las tablillas sumerias, existía el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en el Génesis no se sigue hablando del árbol de la vida. Aquí sí seguimos hablando del árbol de la vida porque así lo dicen las tablillas sumerias. Después de todo esto surgió por fin la criatura buscada. Nirhurzak, de acuerdo a las tablillas sumerias, dice que lo cargó en sus brazos y exclamó: yo lo he creado, mis manos lo han hecho a nuestra imagen y semejanza. El rey soberano Anu fue informado de la nueva creación de Enki y solicitó que llevaran a Adapta ante él. El gran soberano estaba muy inquieto por todas las maravillas que había escuchado de esta versión mejorada del Homo sapiens. Él quería comprobar en primera persona cuáles eran las cualidades de las que hablaban. Una nave espacial estaba dispuesta para embarcar a Adapta hacia Nibiru, pero antes de su viaje, Enki tuvo miedo que intentaran exterminar a su criatura y le advirtió: tú irás a la presencia de Anu el gobernante, el camino al cielo tomarás, el rostro bondadoso de Anu te mostrará mientras te ponen delante de Anu. Cuando ellos te ofrezcan el pan de la muerte, tú no deberás comerlo, y cuando ellos te ofrezcan el agua de la vida, tú no deberás beberla. Recordemos el Génesis 2.17 que dice: no comerás,
porque el día que de él comieres o bebieres de él, ciertamente morirás. Pues dicen las tablillas que cuando Adapta llegó a Nibiru y se postró ante el soberano, éste quedó impresionado de su inteligencia, ya que recitaba versos, poesías que Enki le había enseñado. Sabía responder, sabía bailar y realizar tantas cosas que Anu estaba asombrado y no podía creer que aquel ser primitivo pudiera tener una mente tan desarrollada como lo había catalogado Enki y le había enseñado. Entonces, cuando Adapta terminó de hablar, Anu se dirigió a sus consejeros y les preguntó qué debían hacer con él. Y tomaron un veredicto, fascinados lógicamente todos por los encantos que tenía el Adapta. Querían que Adapta se quedara para siempre en Nibiru, de modo que le ofrecieron el agua y el pan de la vida, lo cual le daría la inmortalidad para vivir con ellos en su mundo. Pero una vez le sirvieron el pan y el agua, Adapta rechazó tomarlo siguiendo el consejo que le había dado Enki antes de viajar. Esto lo dicen las tablillas. Recordemos las palabras de Enki. Cuando ellos te ofrezcan el agua de la muerte, tú no deberás beberla. Estas palabras también se encuentran interesantemente en el libro Génesis 2:17. No comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Disciplinado y obediente, en verdad, cualidad que le hace falta a tantas personas en la actualidad. Así fue como Adapta regresó de nuevo a la tierra sin haber sido obsequiado con la vida eterna. Y una vez en la tierra, Adapta vivió en el Dilmut, tierra pura, brillante y sacra, que se encontraba ubicado entre el río Tigris y el río Éufrates, que era el lugar de descanso de los dioses. Los dioses le enseñaron a cultivar los campos, a recitar poemas, a danzar, a cantar para ellos. Hasta algunos hombres fueron ordenados sacerdotes para que construyeran templos para venerarle. Eso lo dicen las tablillas sumerias. Y de eso vamos a hablar más adelante, de cómo se creó los famosos monjes. Los textos sumerios también hablan de seres humanos que fueron deformes, creados por Enki y la diosa Nirjursak durante el transcurso de sus esfuerzos para dar forma a un trabajador primitivo perfecto. De allí hemos visto que muchos seres de la mitología, como mitad caballo, mitad hombre, mitad toro, etcétera, etcétera, pudieron haber sido de los que había creado Enki deformes cuando estaban haciendo las experiencias. Hemos contado hasta el momento cómo fue hecho el hombre, pero falta su compañera, la mujer. ¿Cómo se creó? Entonces, los textos sumerios, que hablan más de 16.000 años atrás, dice algo importante. Pero ¿sabe qué? Después de este mensaje social, vamos a contarlos. Ustedes no se muevan. Nosotros ya regresamos. Bueno, ya vamos a hablar de cómo fue creada la mujer. El día en que Elohim creó a Adán a semejanza de Elohim, que él lo hizo macho y hembra, él los creó y los bendijo y los llamó Adán, y el mismo día de su creación. En la misma frase se nos dice que la deidad creó a su imagen y semejanza, solo un único ser, el Adán. Y luego se nos dice, en aparente contradicción, que ambos, macho y hembra, fueron creados simultáneamente, y las contradicciones parecen agudizarse más en el segundo capítulo del Génesis, que es el que concretamente nos cuenta que Adán estuvo solo por un tiempo hasta que la deidad lo hizo dormir y elaboró a la mujer a partir de una costilla. La contradicción que ha confundido a los eruditos y a los teólogos a lo largo de los siglos desaparece en el momento en que nos damos cuenta de que los textos bíblicos eran una condensación de las fuentes originales sumerias. Estas fuentes nos informan de que después de intentar forjar un trabajador primitivo mezclando homínidos con animales, los dioses llegaron a la conclusión de que la única mezcla que funcionaría sería la de los homínidos con los mismos Anunnakis. Después de varios intentos infructuosos se hizo un modelo Adapta, Adán,
Al principio solo había un Adán. En el momento en que Adapta Adán demostró ser la criatura adecuada, se le utilizó como modelo genético o molde para la creación de duplicados, y aquellos duplicados no eran solo machos, sino machos y hembras. La costilla bíblica de la cual se forjó la mujer era un juego de palabras sobre el término sumerio costilla y vida, que fue confirmado que Eva fue hecha a partir de la esencia vital de Adán. Los textos mesopotámicos nos proporcionan el informe de un testigo ocular acerca de la primera producción de los duplicados de Adán. La creación del hombre, según los sumerios, tiene algún parecido a la Biblia. Las tablillas cuentan la creación de Adapta y señalan que las primeras formas de vida no fueron satisfactorias, por lo cual Enki y Nir-Hursak tuvieron que hacerlo varias veces. Pero hay algo interesante haciendo una correlación. El Corán indica que Alá hizo al hombre 3 veces. Los humanos veían a estos seres como dioses. ¿Por qué? Porque eran inteligentes, poseían muchas tecnologías y conocimientos, vivían miles de años gracias a una bebida y una comida especial que ingerían, aunque aparentemente no eran inmortales. Para los sumerios, al igual que para muchos otros pueblos de la antigüedad, sus dioses fueron de carne y hueso que un día habitaron entre ellos y de los que aprendieron numerosas actividades y normas de convivencia. De acuerdo a las tablillas, Nir-Hursak cargó 9 meses en su barriga a Adán, Adapta, y crearon a la primera mujer terrestre, a quien llamaron Lilith. Yo siempre he dicho que Adán puede ser la clave del ADN. Puede ser la evidencia que dejaron en la manipulación genética al ser humano. Adán, Adapta y Lilith crecieron bajo la tutela de los Anunnakis de Nibiru. Eso lo indican las tablillas. Y Enki decidió educarlos enseñándoles ciencia, enseñándoles leyes universales. Estos fueron creados y puestos en el Dilmut, en el paraíso, que significa tierra pura y brillante y sacra, en donde había lagos, palmeras, árboles de mucha variedad, y allí se encontraba un lugar en que las diosas parían sin dolor. Esto es interesante. Estos relatos tienen 6.000 años de antigüedad y hablan claramente de un proceso de manipulación genética en el que se planeó el primer bebé probeta de la historia, empleando un óvulo de una madre homínida y fertilizando el óvulo con un material genético, medido en proporciones exactas con objeto de conferirle la imagen, pero no todas las capacidades ni ciclo vital, para después insertarlo en una matriz de una Anunnaki. Y esto es tal como se narra en el libro perdido de Enki. Colocaron el óvulo en la hembra bípeda en un recipiente probeta de arcilla de la tierra y después de varias pruebas fallidas empleando material de cristal, se mezcló con objetos diminutos con fórmulas que contenían la simiente Anunnaki en una clara referencia al ADN y posteriormente, una vez fecundado el óvulo de la hembra bípeda, lo colocaron en la matriz Anunnaki. Concretamente en la matriz de Ninki, la hermanastra de Enki, o sea, Nir-Hursak, tras lo cual hubo concepción de esta y dio a luz un varón sano, sin pelo en el cuerpo, con los sentidos perfectos y capacidad para hablar, al que llamaron Adamú, el Adán del Antiguo Testamento. Siguen diciendo las tablillas que posteriormente Ninki se reunió con 7 sanadoras Anunnaki en la ciudad y les pidió que aceptaran la tarea de ser matrices para otros óvulos fecundados de la misma forma como lo habían hecho, pero esta vez colocaron óvulos de hembra bípedas y los fecundaron con la esencia material genético de Adamú y pronunciaron una frase de encantamiento enlazado de esta forma esencial del cielo y la tierra por parentesco sanguíneo. Insertaron los óvulos en matrices Anunnaki y los Anunnakis dieron a luz a 7 trabajadores primitivos más. Dicen las tablillas que viendo que la tarea de crear un ejército de esta manera era demasiado ardua, decidieron crear a la contraparte femenina a la que llamarían Tiamat, con el mismo nombre de la tierra primitiva antes del cataclismo, y esta vez cambiaron las esencias Anunnakis para ajustarlas a este fin de creación de una fémina. La matriz Tiamat una vez fue la esposa de Enki, Ninti, quien estuvo encantada de esta tarea. De esta forma, crearon más hembras
y posteriormente para que éstas se reprodujeran de forma natural con los varones ya creados. Sin embargo, observaron que no había procreación entre hombres y mujeres primitivos. Ninguna de ellas tenía descendencia. Entonces volvieron a repasar las esencias y miraron cómo habían hecho las esencias anunnakis empleadas, las cebras, los componentes genéticos empleados para el proceso, y vieron que las esencias estaban dispuestas como 22 ramas en un árbol de la vida, pero no incluida la capacidad de procrearse. Se puede inferir, por lo que viene a continuación, que se estaba produciendo un rechazo que impedía la procreación. Sin embargo, la presión por crear a trabajadores primitivos para extraer el oro de África era cada vez mayor. ¿Qué harían en este momento después de tanto trabajo empleado y que de Enlil aprobara a regañadientes la operación? Pues dicen las tablillas que Nirjirsida, no Nirjursag, Nirjirsida, el hijo de Enki, que era experto también en estos temas, tenía la solución tal como se describe en el libro perdido de Enki. Durmió a Enki y a Ninki, su hermanastra, y durmió también a Adamu, o Adapta, o Aladán, y a Tiamat, que era el útero, y extrajo de la costilla de Enki y Ninki su esencia vital, o sea, el ADN, y en la costilla de Adamu insertó la esencia de Enki y la de Tiamat, o sea, del útero de la esposa de Enki, hermanastra de Ninki, ayudando al árbol de la vida, dos ramas con más fuerzas procreadoras. Sin duda todo esto tiene relación con el relato de la costilla de Adán y de Eva, conocido con el Génesis, y que muchos entendíamos como un mito o una leyenda. Parece estar describiendo algún tipo de implante que permitió que este rechazo inmunitario, que impidió la originalidad descendencia, fuera superado por medio de la inserción de material genético de dos seres productivos a dos seres sin incapacidad de producción. Al igual que en el Antiguo Testamento, el texto sumerio recoge la idea de que a partir de ese momento en que Adamu y Tiamat se encontraron y tomaron conciencia de su desnudez, de su feminidad, de su virilidad, algo cambió por completo. Todo ello horrorizó a Enlil, que creyó que se les había dado a estos seres creados las últimas porciones de la esencia vital Anunnaki y que quizá se les había conferido incluso sus ciclos vitales de miles de años de vida y la capacidad de autocuración y autogeneración. Fue entonces cuando el hermano de Enki, Enlil, inseguro con el proyecto, Enlil, acuérdense que era el guerrero, ¿no? Inseguro con este proyecto humano desde el principio, decretó que Adamu y Tiamat se marcharan del Dilmud, o sea, del Edén, del paraíso, donde hasta entonces estaban alejados del duro trabajo, pues el objeto original era que permanecieran como moldes perfectos de la creación humana, solo dedicados a la procreación. Pero Enlil, entonces, decidió que fueran exiliados allí donde se les necesitaba, allí en Apsu, África sudoriental, dedicados al pleno trabajo de extraer oro, como todos los demás humanos creados. De esta forma fue como fueron expulsados del Edén. Eso dicen las tablillas sumerias. También dice que las alusiones a una serpiente maligna hacen una clara referencia al símbolo con que se representaba el propio Enki, conocedor de los secretos de la manipulación genética y director de todo este proyecto de la creación del trabajo primitivo. Hemos visto cómo se creó el adapta macho y cuánto tiempo pasó para crear a la compañera. Entonces veamos claramente cómo se hizo para hacer realmente la compañera, o sea, a Lilith, o lo que llamaríamos nosotros posteriormente a la Eva. Pero, perdón. Oh, está bien. Nuestro director me informa que el tiempo, señoras y señores, se nos acaba, que debemos retirarnos. Entonces, para la semana entrante, en Insólito e Inexplicado, les contaremos detalladamente cómo en las tablillas sumerias se detalla con minucia cómo se creó a la mujer y por qué razón sus especiales características. Hablaremos también acerca de los dioses sumerios y otros temas interesantes. Yo les invito a ustedes que compren mi libro Enigmas, la creación. Ahí está en pantalla. Encontrará toda la saga completa de la investigación y pueden adquirirlo a través de Amazon, de Barnes & Noble, de lulu.com, también en mi página web octaviolano.com, a través de Facebook y otra serie de librerías en el mundo.
Pero antes de despedirnos, no sin antes recordarle la importancia de cumplir las normas de tráfico al conducir un automóvil, la luz roja está ahí por una razón, para detener tu velocidad y salvar tu vida. El exceso de velocidad, el no detenernos ante la luz amarilla previa a la roja, no respetar el carril de la flecha correspondiente para girar, tampoco respetar la línea continua y doble línea, que son como si un muro estuviese allí para que no la sobrepase, es el causante de muchos accidentes. Recuerde que a mayor velocidad, mayor es el daño. El exceso de velocidad es uno de los mayores problemas y un factor determinante del 40% de los accidentes mortales. Vamos a mirar ahora un mensaje interesante sobre el exceso de velocidad. Veamos. I can't take my eyes off you. It is quite clear that you are driving too fast to cope with the unexpected. Pensemos, razonemos, queridos amigos, cuando estemos detrás del volante. El equipo de Hoy con Octavio quiere agradecer a los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Houston, quienes estuvieron hoy al frente de los controles, de la cámara, el sonido, de las luces. Gracias, muchachos, gracias por estar aquí, por apoyarnos. Yo soy Octavio Lano, miembro de la Asociación de Locutores Profesionales de Houston. Felicidades a todos ustedes. No permitas que nada ni nadie en el mundo altere tu felicidad ni deteriore tus sueños y aspiraciones. Prepárense para vivir una temporada de otoño sumamente especial. Les deseo mucha paz, armonía, felicidad. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Otra vez en Hoy con Octavio.